En este canal principalmente se habla de fútbol, aunque también he hecho vlogs de viajes, retos de comida, retos, preguntas y respuestas. Este canal es variadísimo, aquí se habla de todo. Bueno, pues justamente el día de hoy se estrena otra nueva categoría en el canal y es que, como ya vieron en el título, hoy estaremos hablando de Peter William Sutcliffe, mejor conocido como Jack el Destripador o el Destripador de Yorkshire. Hay que recalcar que de la persona que voy a hablar hoy no es el original Jack el Destripador. El original fue en los 80, pero de los 1800. Y este fue como que en los 80 casi, pero de los 1900. ¿Y por qué a este se le llamó también Jack the Ripper? Bueno, él se hacía llamar así, tenía similitudes con él, como que era su inspiración, por así decirlo. Y por eso se le decía Jack the Ripper a él también. Bueno, para empezar nos situamos en el año 1975. Si ven que de repente volteo para acá es porque tengo anotaciones para que no se me olvide. Estamos en 1975 en Inglaterra, en Yorkshire, que yo pensaba que Yorkshire era una ciudad, no sé, un condado, no sé. Pero al parecer es como una zona de Inglaterra. De hecho les estaré poniendo una foto aquí. Bueno, donde Yorkshire viene siendo una región de Inglaterra, una de las 9 que hay. No sé si hasta la fecha se sigue dividiendo así Inglaterra, pero bueno, Yorkshire es una región de Inglaterra, abarca varias ciudades. Bueno, llevo mucho hablando de esto, pero no he dicho por qué quiero hablar de esto. Bueno, porque a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero a mí me interesan mucho esas historias de asesinos en serie, de misterios, de todo eso, todo ese mundo de ahí. Y bueno, hace poco me enteré de esta historia de Peter William Sutcliffe. Y bueno, pues no la conocía, se me hizo muy interesante y quería compartirlas con ustedes. Y bueno, lo que me voy a basar hoy, no me voy a decir nada en qué día nació y eso es otra cosa, ¿no? Lo que voy a comentar hoy son principalmente las víctimas. Cómo terminó su historia, por qué lo hacía, todo eso, o sea, lo interesante. Que bueno, hablando ya de un asesino es imposible no hablar de eso, ¿verdad? Pero sobre la marcha me van a entender. Bueno, como ya dije ahorita, nos situamos en 1975, hace 45 años, en Leeds, Inglaterra, que es parte de Yorkshire. Dentro de Leeds había un barrio que se llama Chapeltown, donde era conocido por ser la zona roja de Leeds, o sea, donde había más prostitución, de drogas, todo eso. ¿Y por qué nos encontramos aquí en Chapeltown? Bueno, porque las principales víctimas, bueno, a partir de ahorita lo voy a llamar Peter o Jack, bueno, Peter, le voy a decir Peter, porque las principales víctimas de Peter eran prostitutas. Bueno, pues todo empezó en octubre de 1975 cuando sucedería el primer crimen de Peter. Su primera víctima sería Wilma McCann, de 28 años, donde, pues como ya comentaba, era una prostituta y su cuerpo fue encontrada cerca del área roja, o sea, en Chapeltown. Y Peter tenía una marca muy singular que sucedía en todas las víctimas, que era golpes en la nuca. Entonces este cuerpo tenía golpes en la nuca y 3 apuñaladas en el abdomen y en el pecho. Esa sería la primera víctima de Peter, la primera de, lo voy diciendo, 13. Con la segunda víctima ya se descontroló. Esto se me hizo a mí una locura cuando lo escuché. Dije, ¿por qué tantas veces? Solo 3 meses después ocurriría el segundo asesinato de Emily Jackson, de 43 años. Y es que el cuerpo de Emily Jackson fue apuñalada 56 veces. Y bueno, su cuerpo fue encontrado en la parte trasera de una panadería cerca de Chapeltown, de la zona roja de Leeds. Bueno, un paréntesis, creo que se está viendo aquí en el video como una luz, creo, es el foco, así que hasta ahorita me voy dando cuenta, pero no le hagan caso a eso. Aquí es cuando aparecería la primera pista de Peter, y es que en el muslo de Emily había una huella de bota. Era un sitio que había lodo, no sé, había lluvia, y Emily tenía una marca de bota, y ahí empiezan las pistas, porque la bota era talla 7. Entonces fue ahí donde se dieron cuenta que el sujeto no era alguien alto, que bueno, esa pista no sirve para una mierda, pero ya empezaban a saber cómo era este sujeto. La policía tenía obviamente ¿cómo decirlo?, el diseño, la forma de la planta de la bota, pero había miles de esos zapatos similares. Entonces sería ridículo empezar a investigar gente con esos zapatos, porque había muchísimos zapatos de esos. Esto va rápido. Vamos con la tercera víctima. La tercera víctima fue Irene Richardson, de 28 años. Al igual que las anteriores, Irene también tenía golpes en la nuca. Esos golpes en la nuca eran dados con un martillo. Pero atención que esos golpes en la nuca, no quiero dar spoilers, lo van a ver unos minutitos más, pero esos golpes en la nuca no eran 100% efectivos, que digamos. Y en este asesinato de Irene es cuando aparece la segunda pista, porque había marcas de llanta, las marcas de un carro, de la llanta de un carro, pero volvemos a lo mismo que con las botas.
no tenía, o sea, lógica, no tenía chiste empezar a ver los carros que tenían esas llantas porque es Inglaterra, o sea, y había miles de carros con esas llantas. Entonces, para la policía era como, o sea, así una pista, pero algo que no servía. Fue aquí, en la tercera víctima, donde ya se empezaba a usar esa frase de una es coincidencia, una es casualidad, 2 es coincidencia y 3 es acción enemiga. Y a partir de aquí es cuando ya se le denominaría el destripador de Yorkshire. Cuarta víctima de Peter, Patricia Atkinson, de 33 años. Ocurrió 2 meses después del anterior asesinato, o sea, en un mismo año, en el 77. En los primeros 4 meses hasta abril ya había 3 asesinatos. Pero aquí es cuando cambian un poquito las cosas y es que la gente pensaba que él nomás asesinaba en Chapeltown, o sea, en Leeds. Pero este asesinato fue en Bradford, que estaba como una media hora de Leeds. Entonces no tan lejos, pero ya empezaron a haber asesinatos en otras partes. Y al igual que el anterior, eran prostitutas siempre. Entonces lo particular de este asesinato es que ya se había expandido, por así decirlo, a otras ciudades. Quinta víctima de Peter, y aquí es cuando las cosas se ponen negras. De por sí ya estaban mal, aquí se ponen muy aterradoras porque la quinta víctima tenía 16 años. Se trataba de Jane McDonald y su asesinato fue 2 meses después que el anterior. Entonces a mitad de año ya llevaba 4 asesinatos. Lo curioso aquí es que Jane era una trabajadora de supermercado y por las noches cuando salía, bueno, pues se fue a su casa. Peter la confundió porque al ver a una muchacha en la noche caminando por las calles, dijo, bueno, esta es prostituta, la confundió y la mató. Y aquí, atención, porque en su sexto intento las cosas salieron muy mal, las cosas no salieron como Peter quería. Y es que en julio, un mes después del último ataque, a Maureen Long la trató de asesinar, pero fue un intento fallido. Y era un avance importantísimo para la policía porque era la primera persona que había sobrevivido a un ataque de Peter. ¿Qué fue lo que pasó? Que no sirvió de nada. Bueno, pues como recordemos, Peter, su principal seña o marca era que da golpes en la nuca. Entonces por el golpe que le da Maureen Long no recordaba nada. Entonces, ¿qué tuvo de importancia esto para la policía? Nada, porque pues no les pudo dar nada de información. Ojito que vamos con la sexta víctima, Jean Jordan, de 20 años, asesinada en octubre de 1977. Y aquí hay cositas, aquí con Jean Jordan hay cositas porque aquí Peter es cuando se empezó a burlar de la policía, así se empezó a reírse en la cara, les hacía a la policía así en la cara y se reía. ¿Por qué digo esto? Porque Jean fue encontrada por un jardinero que estaba trabajando en una casa, en un patio de una casa a la orilla de un río. Jean llevaba 9 días desaparecida, desde la última vez que la vieron, pues desapareció, llevaba 9 días, había sido asesinada por Peter y la había dejado en unos arbustos por ahí cerca donde la encontraron. Pero Peter, al darse cuenta que la policía no la encontraba, decidió regresar a donde estaba el cuerpo y arrastrarla a un lugar donde fuera más visible, que fue ahí donde la encontró pues el jardinero. Entonces Peter de alguna manera se estaba como que burlando de la policía, le quería hacer saber que él seguía y seguía asesinando, o sea, que se dieran cuenta. De lo que quería era llamar la atención, era publicidad. Y como en cada asesinato siempre hay cositas que detallar. Y es que con Jean Jordan en su bolso había un billete de 5 libras, que era lo que costaba un servicio de prostitución en ese entonces, 5 libras. Entonces ese billete era con el que Peter le había pagado a Jean. Los billetes tienen un número de serie, entonces esos números de series, por ese número de serie pueden ser rastreados los billetes. Y ese billete había sido entregado del banco a una fábrica y de una fábrica a un empleado. Entonces ahí tenían una pista considerablemente enorme a las anteriores, y era que Peter trabajaba en una fábrica. Y atención, porque Peter fallaría de nuevo. Y se trata de Marilyn Moore. Fue también en el 77, ya en diciembre, para que se acabara ese año de tantas muertes. Yo creo que fue el año que más muertes hizo Peter. Y como siempre, golpes en la nuca. Y aquí también había huellas de neumáticos, los mismos neumáticos que ya se habían visto anteriormente, pues estaban en esta escena del crimen. Pero a diferencia de Maureen Long, Marilyn sí sirvió un poquito de más, porque sí les pudo describir a la policía cómo era la persona, cómo era Peter. Entonces fue ahí cuando empezó a dar los detalles de su rostro, y la policía pues lo empezó a dibujar, a retratar. Y esta imagen, que seguramente la estarán viendo aquí en pantalla, o no sé si tengan la imagen, esa foto se distribuyó en toda Inglaterra. En cualquier departamento de policía que tú visitaras iba a estar ese retrato
retrato dibujado de Peter. Su séptima víctima sería Helen Ritka, de 18 años. Y esto ocurriría iniciando ya el 78, en febrero del 78. Esta muerte no tuvo nada en especial, solo que fue encontrado en un almacén de madera. Y tenía una hermana gemela que trató de ayudar, pero tampoco no fue mucha ayuda para la policía tampoco. Y aquí, atención, porque vienen dos cosas que te van a explotar la cabeza. Cuando yo lo escuché, dije, nah, esto tiene que ser falso, pero no, o sea, fue algo que pasó en realidad. Son dos cosas, vamos con la primera. La primera era que la policía empezó a ofrecer a la gente 30,000 libras por cualquier cosita que ayudara con el paradero de Pete. A partir de aquí fue cuando ya todos se lo tomaron un poquito a broma. Bueno, no a broma, pero a ver, es dinero, entonces la gente quiere dinero, la gente es un instinto que quiere dinero. Entonces empezaba a llamar a la policía diciendo que su primo era Jack, que su papá era Jack, mi hijo es Jack, mi amigo es Jack. Entonces, muchas llamadas de broma, muchísimas. Piensen que estas llamadas se hacían en todo el país, en toda Inglaterra. Entonces eran miles y miles de llamadas que no servían para nada. Y ahora sí, el segundo dato que les va a explotar la cabeza era tanto el trabajo de los policías en ese momento, con lo de las llamadas, con lo de las pistas que daba la gente, era tanto el papel que había en las oficinas, que había un edificio en particular que era, creo en Yorkshire, creo, o sea, en Leeds, era tanto el papel que había en el edificio que el ingeniero que hizo esa obra dijo que si seguían a ese ritmo, el edificio colapsaría por el peso de las hojas. O sea, era tanto los documentos que era de más de peso, que la estructura no iba a aguantar y que iba a desplomar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Construirle más cimientos a ese edificio. Octava víctima de Peter, Yvonne Person, de 28 años. Y aquí se burlaría otra vez de la policía. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque recuerdan que en la anterior la había puesto en un arbusto y luego la jaló para que la vieran, para que estuviera más a la presencia de las personas. Pues con Yvonne Person lo que pasó era que la había dejado pues en X parte, bueno, más bien no la movió, siempre estuvo en un basurero debajo de un sofá, o sea, ya todo viejo. Hubo una persona que iba pasando por ahí, la vio porque vio que una mano salía del escombro de la basura, pero aquí lo interesante es que ese cuerpo ya tenía más de como un mes, creo, que no se había dado cuenta la policía que estaba muerta. Entonces lo que hizo Peter fue, la mató, vio que no se dio cuenta la policía después de tanto tiempo, regresó y puso un periódico de la fecha en la que la había matado. Entonces era marzo del 78, pero el periódico decía, creo que 11 de febrero o algo así. Entonces, o sea, si estaba burlando, o sea, se estaba burlando, les decía, miren, estoy matando y ni se dan cuenta. O sea, ese era como que el aviso de Peter. De hecho, la gente se burlaba porque ya en las calles había grafitis, había letreros donde ponían Jack 8, policía 0, haciendo referencia como que Jack lleva 8 asesinatos y la policía no ha hecho una mierda, un carajo ha hecho. También aquí fue cuando se dijo, o sea, la misma policía admitió que era el criminal más inteligente que jamás hayan buscado en la historia de Inglaterra, el más inteligente. Novena víctima de Peter. Estamos hablando de Vera Millward, de 41 años. Esto pasó en mayo del 78. Y aquí Peter se la jugó tantito, se la jugó tantito porque el cuerpo estaba en un hospital. Era un lugar donde había, creo que como 800 pacientes, o sea, había mucho personal. El área estaba pues muy iluminada, entonces era... Ahí fue, eso sí fue burla, o sea, la asesinó en un lugar donde perfectamente lo podrían haber visto. Y ojito, porque aquí dejamos de hablar de víctimas y vamos a los hechos. Era tanto el desespero, era tanto la importancia que tenía Jack en toda Inglaterra que George, que estaba al mando de esta investigación de Peter, emitió un mensaje por la tele, específicamente para Jack, diciéndole que por favor parara, que iba a ser... Aquí jugaron un poquito con la psicología porque le dijeron que lo que él iba a lograr era que la gente sintiera lástima por las prostitutas y decían que ellos estaban seguros de que Peter no quería eso porque Victor odiaba a las prostitutas. Entonces ellos mismos decían que iba a hacer que la gente sintiera empatía por ellas cuando en verdad Peter no quería eso. Entonces fue un poquito ahí psicológico y después de eso ya no mataría a prostitutas, mataría a cualquier mujer que se le pondría en el camino. Aparte de esto, ¿qué sucedió? Bueno, cuando Peter vio ese mensaje en la tele, le escribió un par de cartas a George. Y aquí hubieron más pistas porque se dieron cuenta, o sea, tomaron las huellas dactilares y se dieron cuenta, no sé cómo se dieron cuenta, que pertenecía al grupo sanguíneo B, que era, creo que el más raro, el grupo sanguíneo más raro.
y solo el 6% de los hombres era perteneciente a ese grupo. A partir de este mensaje que emitió George, Jack le respondió con una cinta, y la cinta dice más o menos así. Lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Obviamente no pongo el video por temas de copyright, ¿verdad? Dice: soy Jack. Veo que aún no han tenido la suerte de poder atraparme. No estoy seguro de cuándo volveré a atacar de nuevo. Tal vez septiembre u octubre. Incluso antes si tengo la oportunidad. O sea, ya la burla era un nivel excepcional, ¿eh? O sea, septiembre, octubre, incluso antes si me da la gana. Si me da la gana. Porque ustedes en su vida me van a atrapar. Vamos con la 10ª víctima. Fue Josephine Whitaker, de 19 años. Y atención aquí porque era la primera. ¿Se acuerdan que la de 16 años no era prostituta? Era una trabajadora de supermercado. Bueno, esta de aquí era la segunda víctima que no era prostituta. O sea, como les digo, ya empezaba a matar a cualquiera. O sea, cualquiera mujer que saliera de noche, él si tenía la oportunidad, la asesinaba. Otra razón por la que empezó a asesinar ya a cualquiera era porque las zonas rojas estaban ya muy vigiladas. O sea, había muchas policías, muchos agentes encubiertos. Entonces ellos mismos decían que era muy inteligente. Entonces algo que hizo fue empezar a matar donde sea, porque ya las zonas rojas estaban muy vigiladas. Después de este 10º asesinato viene una segunda cinta de Jack. Soy Jack. Veo que aún no han tenido la suerte de poder atraparme. Tengo un gran respeto por usted, George, pero señor, no está más cerca de atraparme ahora que hace 4 años cuando empecé. Me parece que sus chicos lo están decepcionando, George. Hasta usted tiene sus límites, ¿no? No estoy seguro de cuándo volveré a atacar, pero será en algún momento de este año. No sé en dónde. Quizá en Manchester. Me gusta esa ciudad. Hay muchas de ellas vagando por ahí. Nunca aprenden, ¿verdad, George? Al ritmo que voy, llegaré al libro de los récords Guinness. Creo que son 11 hasta ahora, ¿no? Seguiré así por mucho tiempo. No creo que me arresten todavía, aunque están cerca. Bueno, ha sido un placer hablar con usted, George. Atentamente, Jack el Destripador. O sea, era algo brutal. O sea, decirles que iba a entrar en el récord Guinness, esto es de risa ya, esto es un chiste. Bueno, 11ª víctima, ahora sí, ya son de las últimas que va a haber. Y se trata de Barbara Leach, de 20 años. Y aquí fue algo muy único porque Bárbara salió de fiesta con amigos y cuando salieron como que la iban acompañando rumbo a su casa, y a partir de una calle ella dijo: de aquí para allá yo camino, son 5 minutos. En esos 5 minutos le bastaron a Jack para matarla. La víctima número 12 fue Margaret Walsh, de 37 años, no tuvo nada especial, o sea, un asesinato como cualquiera, pero sería su penúltima víctima. Fue aquí ya al final donde se implementó el proyecto R. ¿En qué consistía el proyecto R? Bueno, era hacerle publicidad masiva a Jack. Con las cintas que había grabado Jack, esas mismas cintas se ponían en supermercados, en megáfonos que estaban por fuera de la ciudad, en los trenes, en las discotecas, o sea, en cualquier parte en toda Inglaterra sonaba la voz de Jack, en todos los rincones de Inglaterra. Gastaron alrededor de 1 millón de libras en la publicidad. O sea, 1 millón de libras en esos tiempos era muchísimo dinero. Y bueno, poco a poco llegamos al final, y esta sería su última víctima, la víctima número 13. Se trata de Jacqueline Hill, de 20 años. Esto ocurrió en noviembre del 80, o sea, fueron ya creo que 3 años, 4 seguidos asesinando y todavía no lo atrapaban. ¿Y por qué es su última víctima? ¿Porque Jack murió? No, Jack lo atraparon. Así es, todo inicio tiene su final, toda historia tiene su final. ¿Y cómo fue que lo atraparon? Bueno, fue algo no tan estúpido, pero el policía que lo hizo se puso pilas porque de repente una noche que estaba patrullando vio un carro con unas matrículas a las que no pertenecía ese carro. O sea, como que era un carro robado que había puesto otras matrículas Peter, y Peter se encontraba con una mujer arriba que seguramente iba a ser su 14ª víctima, pero este policía llamó a Peter. O sea, él no sabía que era Jack. O sea, él llamó a esa persona que era Peter, la llevó a su oficina y le empezó a entrevistar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como dije hace un rato, la foto, el retrato hablado de Jack estaba en todas las oficinas de Inglaterra. Entonces, cuando estaba hablando con Peter, era como que veía a Peter y veía el retrato, veía a Peter y veía el retrato, y decía, estos dos coinciden, o sea, eran muy similares. El oficial dejó esperando allá a Jack en su oficina y volvió al lugar donde estaba el carro. Volvió y encontró lo que era el martillo con los que les pegaba, el destornillador, tijeras. O sea, encontró todos los instrumentos con los que él mataba. Y en enero del 81 fue cuando apareció el título: Escuadrón de búsqueda del Destripador atrapó a hombre. Ese era el titular. De hecho, algo muy curioso es que la que iba a ser la víctima de Jack,
confesó que cuando estaban en el carro, como que notaba a Jack muy nervioso. Entonces dice que ella le dijo, no te pongas nervioso y no te haré daño. Y que Jack empezó a reírse a carcajadas, o sea, en plan como que tú vas a hacerme daño a mí, o sea, yo voy a ser el que te va a hacer daño a ti. Y dice que cuando llegó el oficial, que Jack pasó de reírse a carcajadas a quedar petrificado, a quedar tieso. Cuando atraparon a Peter, este hizo una confesión voluntaria y les decía a los oficiales cómo las había asesinado, en dónde las había dejado su cuerpo, cómo iban vestidas, en qué carro iba, en qué ciudad, a qué hora, todos los detalles los decía y sin titubear. O sea, como si no sintiera culpa de nada, lo decía como si fuera algo de cualquier día. De hecho, aquí vamos a entrar un poquito a fondo y les contaré la historia del por qué se pensaba que Jack era así, bueno, que Peter era así. Y es que en la infancia su papá solía pegarle mucho a su mamá, entonces cuando esto pasa en las familias, los hijos siempre suelen estar del lado de la madre porque es la vulnerable. Entonces, a partir de ahí, Jack empezó a ver a la mujer en sí como un objeto de debilidad, por así decirlo. Pero no lo dije. En la escuela, o sea, porque él defendía a su mamá, sus amigos le empezaban a decir de que marica, hijo de mami, o sea, todo ese tipo de insultos. Entonces, él se sentía muy... pues así, se sentía muy marica, no sé. Entonces, él empezó a matar porque se quería sentir más hombre. Al ver que su papá le pegaba a su mamá y que era superior a ella, él quería sentirse más hombre y por eso fue que empezó a asesinar a su mamá. Al menos eso fue lo que se especulaba, que por qué hacía eso. De hecho, un dato curioso más sobre la vida de Peter es que a Peter lo interrogó a la policía 9 veces. O sea, antes de que lo atraparan, antes de lo que pasó con el oficial que lo atrapó en el carro y así, antes de eso ya lo habían entrevistado 9 veces. Recordemos que dije que la policía empezó a entrevistar a trabajadores de fábrica, a la gente que pasaba por las zonas rojas. O sea, entre todas esas entrevistas, a Peter ya estaba en los documentos, en los archivos 9 veces. Y en esas 9 veces, ninguna vez sospecharon de Peter. De hecho, una vez que la policía fue a su casa y le preguntaron que si él solía frecuentar servicios de prostitutas, y él dijo que no porque era casado. Y sí, estaba casado, pero digamos que fue como un escudo, no sé cómo decirlo, pero también le ayudó a Peter porque, bueno, primero que nada, cuando se le puso la sentencia a Peter, se le culpó de 13 homicidios y 7 intentos de homicidio. Entonces, si a Peter se le diagnosticaba un daño cerebral, un daño psicológico, no iba a ir a cárcel, iba a ir con un doctor, con alguien que lo ayudara. Si se veía que estaba bien, obviamente iba a ir a cárcel. Entonces, primeramente a Peter se le diagnosticó que tenía esquizofrenia paranoide. ¿Y por qué? Porque su esposa había sufrido de eso. Entonces Jack aprendió de su esposa y sabía cómo se comportaban esas personas. Entonces, a la hora del juicio, Jack se comportaba Jack tenía esos comportamientos y se dio la idea de que Jack tenía esquizofrenia paranoide cuando no la tenía. Otra de la razón, la principal razón del por qué Peter mataba prostitutas, y esto él mismo lo confesó, fue porque Jack antes trabajaba haciendo los hoyos para las tumbas en un panteón. Entonces dice que una vez mientras cavaba un hoyo, él escuchó una voz y, en una lápida, fue a la lápida y dijo que era la voz de Dios y que el mismo Dios le había dicho que se encargara de matar a todas las prostitutas que se le atravesara. Así lo dijo él con sus propias palabras. Dijo que Dios, que él se sentía afortunado porque Dios le había dicho eso. Bueno, como en todo caso de estos de asesinatos, hay muchos juicios, muchas fechas de juicio. Entonces, el último juicio, cuando ya se le declaró la sentencia, fue en mayo del 81. El juicio duró 6 horas. Un juicio de 6 horas. Y atención, porque a Peter no se le sentenció con la muerte, ni con silla eléctrica, ni con ni ahorcado, no sé qué otra forma habrá de matar. Pero el chiste es que no se le dio pena de muerte, se le dieron 30 años. 13 asesinatos, 7 intentos de homicidios y 30 años solamente le dieron. Bueno, ya para terminar este video, porque creo que quedó larguísimo el video. Ya para terminar, cabe mencionar que Peter acaba de fallecer en 2020. Falleció el 13 de noviembre del 2020. Él nació en el 46 y murió en 2020. O sea, vivió 74 años. Y las razones las desconozco, pero aquí es cuando llegaría, ahora sí, al final definitivo de Peter Sutcliffe. Y nada, espero que les haya gustado el video, espero que les haya interesado igual que a mí este tema. La verdad no sé si pienso hablar de ello otro video más porque es algo que a mí me interesa, pero no sé si ustedes también. Pero estos tipos de videos yo creo que si lo sigo haciendo va a ser porque yo quiera, porque en verdad yo creo que con tantas palabras que he dicho,
En vez de yo monetizar, yo le voy a tener que dar dinero a YouTube, yo creo. Pero bueno, esto lo hago porque quiero. Entonces espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Bye.